El ejercicio 12 de portafolio nos plantea que tenemos tres acciones para analizar en el mercado y que tenemos dos escenarios posibles, el optimista y el pesimista. Cada escenario va a tener un rendimiento específico para las acciones que están ahí en el panel. Entonces, por ejemplo, el Banco Galicia, si se llega a dar el escenario optimista, vamos a tener un rendimiento positivo del 40%. Pero si se llega a dar un escenario pesimista, vamos a tener una pérdida del 10%. Lo mismo con YPF, misma lógica y lo mismo con los bonos. Y nos dice abajo que otorgando igual probabilidad de ocurrencia, es decir, tengo un 50% de oportunidad que se me dé el escenario optimista y un 50% de posibilidad que se me dé el escenario pesimista, me pide que calcule el rendimiento esperado y el riesgo de cada acción y del bono. Y luego me pregunta cómo armaría yo mi cartera de inversiones y por qué. Entonces tendremos que hacer una justificación. Entonces, si yo tuviera que calcular el rendimiento de, por ejemplo, Galicia, siempre recuerden que tengo que aplicar la misma fórmula, que es el rendimiento del escenario 1 multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del escenario 1, más el rendimiento del escenario 2 multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del escenario 2. Si tuviera más escenarios, tendría que sumar por n veces, dependiendo de la cantidad de escenarios que encontremos. Entonces, en este caso tenemos dos, me dice que tengo igual de probabilidad de ocurrencia, entonces es un 50% para cada escenario. Voy a decir 40% de rentabilidad por 0,5 más, acá tenía una pérdida del 10% por 0,5. Si resuelvo eso, me queda que Galicia tiene un rendimiento esperado de 0,15. Hacemos lo mismo con YPF. Escenario optimista 25% por 0,5. Escenario pesimista 0% por 0,5. Si calculo el rendimiento de YPF me queda 0,125. Y si vamos con el bono, tendría un 10% de rendimiento multiplicado por un 50% de probabilidad, más un 14% de rendimiento multiplicado por un 50% de probabilidad. Es decir, me termina quedando un rendimiento del bono de 0,12. Una vez que yo tengo los rendimientos, estoy en condiciones de ponerme a calcular la varianza de cada una de esas acciones. Recuerden que la fórmula de la varianza está dada por el rendimiento del escenario 1 menos el rendimiento promedio de la acción que están analizando y luego eso multiplicado por la probabilidad del escenario 1 más el rendimiento del escenario 2 menos el rendimiento promedio, que son los cálculos que hicimos acá arriba, elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de ese segundo escenario. Entonces, si vamos a calcular la de Galicia, diríamos, en el primer escenario yo tuve un rendimiento del 40%, menos un 15% que es el promedio de Galicia, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el 50% de ocurrencia del escenario 1. Y luego hago lo mismo, pero con el escenario 2. Entonces digo más. Rendimiento del escenario 2 era de menos 0,10, que es este menos 10%. Menos el promedio que era 0,15, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 0,50. Eso me termina dando una varianza de Galicia de 0,0625. Que si quiero calcular el desvío o el riesgo, lo tendría que elevar a la 1 medio o aplicarle la raíz cuadrada. Entonces me terminé encontrando con que Galicia tenía un riesgo de 0,25 o lo que es lo mismo un 25%. Entonces vamos a aplicar la misma lógica para YPF y para el bono. Vamos con YPF. Primer escenario me da un rendimiento del 25%, menos el promedio de 125 elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia del 50%. Y lo mismo para el segundo escenario. Iba a ganar 0, le resto el promedio de 125, lo elevo al cuadrado y a eso lo multiplico por 0,5, que era la probabilidad de ocurrencia del segundo escenario. Hago todo el cálculo, me queda una varianza de 0,015625 y como a mí me pedía el riesgo, lo elevo a la 1 medio y calculo el riesgo o el desvío estándar, que es 12,5%. Hacemos exactamente lo mismo con el bono. Fíjense, 10% de rentabilidad en el escenario 1 menos el promedio que habíamos calculado de 0,12, lo elevo al cuadrado por 0,5 y lo mismo para el escenario 2. Si yo calculo esta varianza me queda 0,0004, el desvío sería eso aplicándole la raíz cuadrada, me quedo con un desvío del 0,02. Bien, entonces,
El enunciado a mí me preguntaba qué cartera armaría o con qué me quedaría, y la respuesta es que yo colocaría absolutamente todo lo que tengo en los bonos, por dos motivos. El primero es que los bonos son los que menos riesgo tienen de todos los que vimos. Vimos que Galicia tenía un riesgo de 25%, YPF cerca del 15%, pero los bonos tienen un riesgo del 2% nada más. Entonces ese es mi primer justificativo. Yo soy adverso al riesgo, no quiero saber nada con el riesgo, entonces voy a invertir todo en el activo que tiene justamente menos riesgo. Y segundo, si yo miro el escenario optimista y pesimista, en ambos escenarios los bonos tienen un rendimiento positivo. Entonces esta es la manera en la que yo me aseguro obtener un rendimiento positivo independientemente de qué escenario me toque. Entonces esa sería la respuesta para justificar por qué armarían una cartera en esas condiciones.